mira, me pude adaptar y... Además de su compañera, entonces tú has sido en cierta forma como su historiadora. La vida de don Francisco y su esposa, Teresa Muchnik, parecía perfecta. Durante décadas, fueron el símbolo de una familia estable, de éxito y admirada por todos. Pero detrás de las cámaras, en la intimidad de su hogar, un secreto oscuro estaba a punto de salir a la luz. Un descubrimiento inesperado lo cambiaría todo. La mujer que siempre estuvo a su lado, su esposa, su compañera de vida, se derrumbó en llanto tras encontrar la verdad que él le ocultó por años. Un fraude, una traición, y una confesión que destrozaría a su familia para siempre. ¿Qué fue lo que descubrió? ¿Cómo reaccionaron sus hijas al enterarse de la verdad? Quédate hasta el final de este video, porque lo que estás a punto de escuchar te dejará sin palabras. Bienvenidos a Secretos de Historia, el canal donde revelamos los misterios y verdades ocultas detrás de las figuras más icónicas. Antes de empezar, no olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video para que más personas descubran la verdad detrás de esta impactante historia. Ahora sí, comencemos. Desde afuera, la vida de don Francisco y su esposa, Teresa Muchnik, parecía sacada de un cuento de hadas. Durante más de 60 años, su matrimonio fue visto como un ejemplo de estabilidad y compromiso. Juntos construyeron una familia, compartieron momentos inolvidables y, sobre todo, enfrentaron la vida con la frente en alto. Pero lo que pocos sabían era que detrás de esa imagen impecable, se escondía un secreto perturbador que estaba a punto de salir a la luz. Teresa nunca había dudado de su esposo. Desde el inicio de su relación, había sido un hombre trabajador, disciplinado y, sobre todo, admirado por millones. Pero en los últimos meses, algo en él había cambiado. Llegaba tarde a casa con excusas vagas, recibía llamadas a altas horas de la noche y, lo peor de todo, había empezado a evitar el contacto visual con ella. Una noche, mientras don Francisco dormía profundamente, Teresa se quedó despierta, observándolo. Su intuición le decía que algo no estaba bien. Recordó aquellas noches en que él regresaba del canal con una sonrisa y la abrazaba con fuerza. Ahora, en cambio, parecía distante, como si llevara un peso sobre los hombros que no podía compartir con nadie. ¿Qué estaba ocultando? Los rumores en la televisión empezaban a circular. Se decía que había movimientos extraños en los fondos de la Teletón, la causa benéfica que don Francisco había liderado por décadas con orgullo. Pero Teresa se negaba a creerlo. Él siempre había sido un hombre de principios, incapaz de traicionar la confianza de tantas familias que dependían de esas donaciones. Hasta que una tarde, mientras ordenaba la oficina de su esposo en casa, encontró algo que le heló la sangre. Sobre el escritorio, entre papeles sin importancia y documentos de trabajo, había un sobre sellado con el nombre de su esposo. La curiosidad la invadió. ¿Por qué lo habría escondido entre tantos papeles viejos? Con manos temblorosas, lo abrió y sacó un conjunto de documentos. Lo que vio la dejó sin aliento. Cuentas bancarias en el extranjero, transferencias millonarias y nombres que jamás había escuchado. Algunas sumas eran exorbitantes, cantidades que no coincidían con lo que don Francisco declaraba públicamente. Teresa sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su mente se negaba a procesarlo. No, esto no puede ser cierto, murmuró con la voz entrecortada. Se sentó en el sillón, tratando de calmar su respiración. ¿Qué significaba todo esto? ¿Acaso su esposo, el hombre al que había entregado toda su vida, había estado ocultando un fraude de semejante magnitud? En ese momento, los recuerdos comenzaron a encajar como piezas de un rompecabezas. Las noches de insomnio, las llamadas extrañas, la tensión en su rostro cada vez que hablaban de la Teletón, todo apuntaba a una verdad que ella no estaba lista para aceptar. Pero lo peor aún estaba por venir. Cuando don Francisco llegó a casa esa noche, Teresa ya no era la misma. Algo en su mirada había cambiado. Se quedó en silencio, observándolo, intentando encontrar en su rostro una señal de arrepentimiento, una sombra de culpa. Pero él, como siempre, actuaba con naturalidad, como si nada estuviera pasando. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó él, sin sospechar lo que estaba a punto de ocurrir. Teresa sintió un nudo en la garganta. Sus manos apretaban el sobre con fuerza. En su interior, una batalla se libraba, enfrentarlo de inmediato o esperar para obtener más pruebas.
Respiró hondo y decidió actuar con cautela. Normal, aunque encontré algo interesante en tu oficina, dijo con un tono que hizo que su esposo levantara la vista de inmediato. El rostro de don Francisco se tensó. Por un segundo, su máscara de tranquilidad se resquebrajó. Teresa lo notó. ¿A qué te refieres?, preguntó él, intentando sonar despreocupado. Ella deslizó el sobre la mesa, sin apartar la mirada de su esposo. Su corazón latía con fuerza. La reacción de don Francisco fue inmediata. Su rostro palideció, sus manos comenzaron a temblar y por primera vez en años, Teresa vio miedo en sus ojos. Dime que esto no es lo que parece, susurró ella, con la voz entrecortada. Un silencio pesado llenó la habitación. Él no dijo nada, no negó nada, simplemente bajó la cabeza. Fue en ese momento que Teresa sintió cómo su mundo se desmoronaba. El hombre con el que había compartido su vida, el padre de sus hijas, el ícono que millones admiraban, había estado ocultando una verdad que podría destruirlo todo. Y lo peor de todo, aún quedaba mucho por descubrir. El silencio en la habitación era sofocante. Teresa Muchnik tenía el sobre en sus manos, su corazón latía con fuerza y sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. Al otro lado de la mesa, don Francisco la miraba en completo silencio. No había excusas, no había justificaciones. Solo un miedo profundo reflejado en su mirada. ¿Qué es esto, Mario?, preguntó ella con la voz entrecortada, llamándolo por su verdadero nombre, Mario Kreutzberger. Don Francisco intentó recuperar la compostura, pero sus manos temblaban. No esperaba que su esposa encontrara aquellos documentos, no aún. Respiró hondo y desvió la mirada. No es lo que crees, Teresa. Pero esas palabras fueron la confirmación que ella temía. Era exactamente lo que imaginaba, y quizás algo peor. La mujer que había compartido su vida con él por más de 6 décadas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró los papeles de nuevo. Nombres desconocidos, transferencias millonarias, cuentas en paraísos fiscales. Durante años, don Francisco había sido la cara visible de la Teletón, el hombre que conmovía a las masas y las hacía abrir sus corazones y sus billeteras en nombre de los niños con discapacidad. Pero aquellos documentos contaban otra historia. Teresa se levantó bruscamente de la mesa, caminó hacia la ventana y miró a lo lejos. Afuera, la ciudad seguía su curso, indiferente al drama que se desarrollaba dentro de aquella casa. Toda mi vida he estado a tu lado, creyendo en ti, defendiendo tu nombre, siendo tu apoyo, susurró. Y ahora esto. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no eran solo de tristeza, sino de ira, de impotencia. Giró sobre sus talones y lo encaró de nuevo. Dime la verdad, Mario. Esto tiene que ver con la Teletón. Don Francisco tragó saliva. Sabía que negar todo solo haría la situación peor. Pero si hablaba, si le contaba toda la verdad, sabía que el daño sería irreparable. No puedo decirte más, Teresa. Esas palabras fueron como una puñalada. No podía decirle más. No que no fuera cierto, no que era un malentendido. Solo que no podía decirle más. Desesperada por respuestas, Teresa agarró el sobre con fuerza y comenzó a leer en voz alta. Transferencia realizada a cuenta en Suiza por un monto de, su voz se cortó. Son millones de dólares, Mario. Millones. Su esposo permanecía en silencio. Dios mío, ¿esto es dinero de la Teletón?, preguntó con un nudo en la garganta. Los ojos de don Francisco se oscurecieron. Se levantó de golpe y le arrebató los papeles de las manos. No sigas, Teresa, no sabes lo que estás haciendo. Pero ya era demasiado tarde. Teresa entendió en ese momento que la verdad que había encontrado era mucho más grande de lo que imaginaba. No se trataba de simples irregularidades, sino de algo tan turbio que ni siquiera su propio esposo se atrevía a explicarlo. No puedo creerlo, susurró ella, llevándose las manos a la boca. Dime que esto no es cierto. Don Francisco dio un paso hacia ella, tratando de calmarla. Tienes que entender, esto es más complicado de lo que crees. Pero Teresa retrocedió, alejándose de él como si fuera un extraño. Complicado, murmuró. No, Mario, esto no es complicado. Esto es un crimen. El peso de sus palabras cayó como una losa en la habitación. Don Francisco, el hombre que había construido una carrera intachable, el líder de la mayor obra benéfica de habla hispana, el ícono de la televisión, estaba envuelto en algo sucio. Algo que, de salir a la luz, lo destruiría para siempre.
La mente de Teresa comenzó a llenarse de preguntas. ¿Desde cuándo sabía su esposo lo que estaba pasando? ¿Lo había planeado todo desde el principio? ¿O simplemente había caído en una red de corrupción de la que no podía escapar? Pero lo que más la aterraba era otra cosa. Si ella había encontrado esos papeles con tanta facilidad, ¿quién más sabía la verdad? ¿Quién más estaba involucrado? ¿Y hasta dónde podía llegar todo esto? Se abrazó a sí misma, sintiendo un frío recorrer su cuerpo. Miró a su esposo y, por primera vez en su vida, sintió que no lo conocía en absoluto. Dime la verdad, Mario, le dijo con voz firme. ¿En qué te has metido? Don Francisco suspiró y cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, su mirada ya no tenía rastro de aquel hombre carismático que el mundo conocía. Tienes que olvidarte de esto, Teresa, susurró. Por tu propio bien. Pero ella sabía que no podía olvidar. Porque una vez que la verdad se revela, no hay marcha atrás. Teresa Muchnik se quedó de pie en medio de la habitación, con las manos temblorosas y el corazón destrozado. Las palabras de su esposo aún resonaban en su cabeza. Tienes que olvidarte de esto, Teresa. Por tu propio bien. Pero, ¿cómo podía olvidar lo que acababa de descubrir? ¿Cómo podía seguir mirando a don Francisco a los ojos sabiendo que detrás de su imagen de hombre carismático y altruista, se escondía un secreto tan oscuro? El sobre con los documentos seguía sobre la mesa, como una bomba a punto de explotar. Teresa sentía el peso de la verdad hundiéndola en un abismo del que ya no había retorno. Su mente viajaba al pasado, recordando cada momento de su matrimonio. El día en que se conocieron, sus primeros años juntos, los sacrificios que hicieron para construir una familia, ¿acaso todo había sido una mentira? Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, silenciosas pero cargadas de dolor. Se llevó una mano al pecho, intentando controlar la angustia que la asfixiaba. Miró a don Francisco, quien se mantenía en silencio, evitando su mirada. Su expresión no era de culpa ni de arrepentimiento. Era una mezcla de miedo y resignación. ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome, Mario?, preguntó con la voz entrecortada. Don Francisco bajó la mirada, pero no respondió. Dímelo, exigió ella, su voz quebrándose. Él suspiró profundamente y se dejó caer en una de las sillas, pasando una mano por su rostro. Parecía agotado, como si llevara años cargando con un peso insoportable. No es tan simple, Teresa, susurró finalmente. Teresa dejó escapar una risa amarga. No es tan simple, es dinero robado, Mario. Dinero de personas que confiaron en ti, de niños que necesitan ayuda. Don Francisco cerró los ojos con fuerza, como si intentara bloquear sus palabras. No lo entiendes, no podía hacer otra cosa. Siempre puedes elegir, gritó Teresa, sintiendo que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Pero elegiste mentirme, elegiste traicionar todo por lo que luchaste. El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo se escuchaban los sollozos ahogados de Teresa, quien se derrumbó sobre el sofá, llevándose las manos al rostro. Nunca se había sentido tan humillada, tan impotente. Había dedicado su vida a estar al lado de su esposo, a apoyarlo en cada uno de sus proyectos, a defenderlo cuando las críticas surgían, y ahora, descubría que él le había ocultado la verdad durante años. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe. Las hijas del matrimonio, Vivian y Patricio, habían llegado sin previo aviso. Teresa no sabía si su presencia era una bendición o una maldición. Vivian se detuvo en seco al ver la escena. Su madre con los ojos hinchados de tanto llorar, su padre con la mirada perdida y los papeles esparcidos sobre la mesa. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con el ceño fruncido. Teresa no pudo responder. Se tapó la boca con una mano, ahogando un nuevo sollozo. Fue don Francisco quien, con un suspiro pesado, intentó calmar la situación. No es nada, pero Vivian no le creyó ni por un segundo. Caminó hacia la mesa y tomó los documentos. Su rostro se fue transformando a medida que leía. Sus manos comenzaron a temblar, y su expresión pasó de la confusión a la incredulidad. «Papá, ¿qué es esto?», susurró, con la voz llena de miedo. Patricio, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se acercó para leer los papeles junto a su hermana. Su reacción fue inmediata. Lanzó los documentos al suelo como si quemaran sus manos y miró a su padre con asco. «Dime que esto no es cierto», gritó. Don Francisco se levantó lentamente. Por primera vez, su máscara de hombre fuerte y seguro comenzó a desmoronarse.
Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. No podía. Vivian retrocedió un paso, negando con la cabeza. Toda mi vida te admiré, creí en ti. Siempre te defendí de los rumores, de las críticas. Su voz se quebró. Y ahora me doy cuenta de que todo era verdad. Teresa, que seguía sentada en el sofá, sintió un dolor aún mayor al ver a sus hijos sufrir. No podemos dejar que esto quede así, dijo Patricio, con la mandíbula apretada. El mundo tiene que saber la verdad. Don Francisco alzó la mirada de golpe. Su expresión cambió por completo. No pueden hacer eso, susurró. Vivian lo miró con incredulidad. ¿Cómo puedes pedirnos eso? Don Francisco se acercó a ellos con desesperación. No entienden las consecuencias. Las consecuencias son que miles de personas fueron traicionadas, gritó Patricio. Niños, familias, todos los que confiaron en la Teletón. El ambiente se volvió insoportable. Teresa observó la escena con el corazón hecho trizas. Su familia estaba al borde del colapso, y todo por culpa de una mentira que se había mantenido oculta durante demasiado tiempo. Don Francisco dio un paso hacia Teresa, intentando tomar su mano, pero ella se apartó. No me toques, susurró, con el dolor reflejado en sus ojos. No quiero verte, no quiero escucharte. No quiero seguir siendo parte de esta mentira. Él bajó la cabeza. Por primera vez, sintió el peso de sus acciones de una forma que nunca antes había sentido. Podía soportar las críticas del mundo, podía enfrentar la presión de los medios, pero perder a su familia era algo que jamás había considerado. Vivian tomó la mano de su madre y la ayudó a levantarse. Nos vamos de aquí, mamá. Patricio miró a su padre con una mezcla de furia y tristeza. No sé si podré perdonarte algún día. Don Francisco sintió que su mundo se desmoronaba. Se quedó allí, viendo cómo su esposa y sus hijos se alejaban, llevándose con ellos lo único que realmente importaba, el amor y la confianza que alguna vez le tuvieron. Cuando la puerta se cerró, el silencio lo envolvió. Por primera vez en su vida, Don Francisco se sintió completamente solo. Y lo peor, aún estaba por venir. La casa de la familia Kreutzberger, que alguna vez había sido un refugio de risas y amor, ahora se sentía como una tumba. El aire estaba pesado, cargado de una tensión insoportable. Vivian y Patricio aún no podían procesar lo que habían descubierto. Sus corazones estaban rotos, su confianza destruida. Teresa Muchnik, su madre, permanecía sentada en la sala, con la mirada perdida. Su mente seguía repitiendo una y otra vez las palabras de Don Francisco, su esposo. No había negado nada, no había intentado defenderse, solo había suplicado que guardaran silencio. Pero el silencio ya no era una opción. Vivian no podía quedarse quieta. Caminaba de un lado a otro, con el sobre en la mano. Se había pasado toda la noche revisando cada documento, cada cifra, cada transacción oculta. Lo que había encontrado era más grave de lo que imaginaba. No puedo creerlo, susurró, con las manos temblando. Patricio, que estaba sentado al otro lado de la sala, la miró con los ojos enrojecidos. Dime que hay alguna explicación lógica para esto, que es un error. Vivian negó con la cabeza. No hay errores, Patricio. Papá sabía exactamente lo que hacía. Hay transferencias millonarias a cuentas desconocidas. Hay dinero que desapareció de la Teletón y nunca llegó a los hospitales, a los niños. Dios, esto es peor de lo que imaginábamos. Patricio apretó los puños. Nos ha mentido toda la vida. Teresa cerró los ojos con dolor. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó con voz quebrada. Vivian la miró fijamente. Solo hay una cosa que podemos hacer, mamá. Esto no puede quedarse así. La noche cayó sobre la ciudad como un manto oscuro y silencioso. Teresa y sus hijos decidieron enfrentar a Don Francisco una última vez. Querían respuestas, querían la verdad. Cuando llegaron a la casa de su padre, lo encontraron sentado en su estudio, con la mirada clavada en el escritorio. No parecía sorprendido de verlos. Sabía que vendrían, dijo con voz apagada. Vivian tiró los documentos sobre la mesa. Explícame esto, exigió. Don Francisco suspiró y pasó una mano por su rostro. No puedo. Tienes que hacerlo, gritó Patricio. Nos debes la verdad. Don Francisco levantó la vista y los miró con un dolor profundo en sus ojos. La verdad, susurró. La verdad es que no soy el hombre que ustedes creen. El silencio fue sepulcral. Vivian sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué significa eso?
Don Francisco cerró los ojos por un momento antes de hablar. Durante años, me vi obligado a tomar decisiones difíciles. La Teletón se convirtió en algo más grande de lo que podía controlar. Había muchas personas involucradas, muchos intereses, no siempre tuve opción. Teresa sintió un nudo en la garganta. No siempre tuviste opción. ¿Me estás diciendo que fuiste obligado a hacer esto? Don Francisco no respondió. Su silencio lo decía todo. Vivian golpeó la mesa con furia. No me vengas con excusas, papá. Eras la cara de la Teletón, el hombre en el que todos confiaban. ¿Cómo pudiste traicionarnos así? Don Francisco bajó la mirada. No quería que esto pasara. Pero pasó, gritó Patricio. Y ahora todos estamos atrapados en esta mentira. Teresa sintió que su mundo se desmoronaba aún más. Había esperado encontrar arrepentimiento en los ojos de su esposo, pero lo único que veía era resignación. ¿Cuántas veces nos mentiste, Mario?, preguntó con la voz temblorosa. ¿Desde cuándo sabías que estabas robando dinero? Don Francisco la miró fijamente. Desde el principio. Esa confesión cayó como un balde de agua helada sobre su familia. Vivian retrocedió un paso. Dios mío. Patricio sintió que la ira lo consumía. ¿Y pensabas que nunca nos daríamos cuenta? Don Francisco suspiró. Pensé que nunca tendrían que hacerlo. Vivian sintió náuseas. Toda su vida había creído en la integridad de su padre, en su lucha por ayudar a los más necesitados. Ahora, se daba cuenta de que todo había sido un engaño. La tensión en la habitación era insoportable. Nadie se atrevía a hablar. Finalmente, Teresa se puso de pie. Sus lágrimas ya no eran de tristeza, sino de determinación. No puedo seguir con esto, susurró. No puedo seguir viviendo con esta mentira. Vivian y Patricio la miraron con preocupación. ¿Qué quieres decir, mamá?, preguntó Patricio. Teresa respiró hondo y miró a don Francisco con una frialdad que jamás había sentido antes. Voy a hablar con la prensa. Don Francisco se puso de pie de inmediato. No puedes hacer eso. Sí puedo, gritó Teresa. Y lo haré. Vivian sintió un escalofrío. Mamá. No, Vivian. Ya basta de secretos. Don Francisco se acercó a ella con desesperación. Si hablas, destruirás todo lo que hemos construido. Teresa lo miró con dolor. No, Mario, tú fuiste el que destruyó todo. Patricio tomó la mano de su madre. Si decides hablar, estaremos contigo. Don Francisco sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Sabía que si su esposa hablaba, todo acabaría. Su imagen, su legado, su reputación, todo quedaría reducido a cenizas. Por favor, Teresa, piénsalo bien, suplicó. Pero ella ya había tomado su decisión. Vivian y Patricio la siguieron hasta la puerta. Antes de salir, Teresa se detuvo y miró a don Francisco una última vez. Espero que algún día entiendas lo que hiciste. Y con esas palabras, se fue. Don Francisco se quedó solo en la penumbra, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. Sabía que el día que más temía, había llegado. El eco de la puerta al cerrarse resonó en la casa vacía. Don Francisco permaneció en la oscuridad de su estudio, con la mirada perdida. Sabía que lo que venía era inevitable. Teresa había tomado su decisión, y nada podría detenerla. Afuera, la tormenta comenzaba a rugir. Relámpagos iluminaban el cielo, como si el universo mismo presintiera el cataclismo que estaba a punto de desatarse. Vivian y Patricio acompañaron a su madre a un hotel, donde pasaron la noche en vela. Nadie podía dormir. La revelación de la traición de su padre pesaba demasiado. En la madrugada, Teresa tomó una decisión final: hablaría ante la prensa. Sabía que, al hacerlo, su familia se rompería para siempre, pero ya no había vuelta atrás. Cuando el sol comenzó a asomarse, tomó su teléfono y marcó el número de un periodista reconocido. Necesito hablar contigo, dijo con voz firme. Es sobre don Francisco y la Teletón. El silencio al otro lado de la línea fue breve. Dime dónde nos encontramos. El reloj marcaba las 9 de la mañana cuando Teresa salió del hotel con sus hijos. La prensa ya había sido alertada. Todo estaba listo para la gran revelación. Pero en ese momento, su teléfono sonó. Era don Francisco. Ella dudó en contestar, pero lo hizo. Teresa, no lo hagas, dijo su esposo con la voz quebrada. Es demasiado tarde, Mario, respondió. La gente merece saber la verdad. Hubo un largo silencio. Te necesito aquí, susurró él. Ven a la casa, por favor. Solo una última vez. Teresa sintió un nudo en el estómago.
Si esto es una manipulación. No lo es, la interrumpió. Solo ven. Vivian y Patricio la miraron con preocupación. No irá sola, dijo Vivian. Teresa asintió. Vamos. Cuando llegaron, encontraron a don Francisco sentado en la sala, con un vaso de whisky en la mano. Parecía un hombre derrotado. Gracias por venir, dijo en voz baja. Di lo que tengas que decir, Mario, respondió Teresa con dureza. Don Francisco tomó aire y miró a sus hijos. Sé que lo que hice no tiene perdón. Les mentí, me dejé llevar por la ambición. Pero hay algo que aún no saben. Los tres lo miraron fijamente. No fui el único, continuó él. Hay muchas personas involucradas. Políticos, empresarios, figuras que ustedes jamás imaginarían. Yo solo fui la cara de algo mucho más grande. Vivian sintió un escalofrío. ¿Nos estás diciendo que hay una red de corrupción detrás de la Teletón? Don Francisco asintió. Si hablas, Teresa, no solo me destruirás a mí, también te pondrás en peligro. Un silencio sepulcral invadió la sala. ¿Nos estás amenazando?, preguntó Patricio con furia. No, negó don Francisco. Te estoy diciendo la verdad. Teresa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había imaginado muchas cosas, pero nunca algo tan grande. Si revelas esto, vendrán por ti, continuó don Francisco. No lo permitirán. Vivian y Patricio se quedaron sin palabras. Teresa apretó los puños. Entonces, ¿qué se supone que haga? Don Francisco la miró con desesperación. Desaparece. Vete lejos. Toma a los niños y lárgate. ¿Y dejar que todo esto siga impune?, preguntó ella con lágrimas en los ojos. Don Francisco la miró con pesar. A veces, la verdad es más peligrosa de lo que creemos. Las palabras de don Francisco quedaron suspendidas en el aire. Teresa sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies. Si hablaba, su vida y la de sus hijos estarían en riesgo. Si callaba, el fraude y la corrupción continuarían. Vivian y Patricio esperaban su respuesta, pero ella no sabía qué hacer. Finalmente, respiró hondo y tomó una decisión. Nos iremos, susurró. Sus hijos la miraron con incredulidad. ¿Qué?, preguntó Patricio. Vamos a dejar que se salga con la suya. Teresa lo miró con dolor. No se trata de él. Se trata de nosotros. Si nos quedamos, nos destruirán. Vivian sintió rabia, pero también miedo. ¿Y qué haremos? Teresa miró a don Francisco por última vez. Nos iremos, pero esto no ha terminado. Don Francisco supo, en ese momento, que algún día, todo saldría a la luz. Esa misma noche, Teresa y sus hijos dejaron el país. Nadie supo a dónde fueron. Su partida fue silenciosa, sin despedidas. Días después, los rumores comenzaron a circular. Se hablaba de un fraude, de dinero desaparecido, de documentos filtrados. Pero nada concreto. La verdad quedó suspendida en el aire, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Mientras tanto, don Francisco siguió con su vida, pero sabía que nada volvería a ser igual. Había perdido lo más valioso, su familia. Y en la soledad de su mansión, entendió que su mayor castigo, era vivir con su conciencia. Este no es el final de la historia. Es solo el comienzo de un misterio que algún día será revelado. ¿Qué secretos esconde el legado de don Francisco? ¿Volverá Teresa a contar la verdad? Suscríbete a Secretos de Historia, activa la campanita y no te pierdas la próxima entrega. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que algún día se descubrirá toda la verdad? Nos vemos en el próximo video.